Un amel y cordial saludos a todos los televisores que se vienen conectando a través de esta oración y por todas las redes sociales. El día de hoy, continuando con nuestras jornadas académicas de este gran diplomado en Derecho Penal, parte general y especial, nos encontramos en la palestra con el doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, con el eje temático Delitos de Tráfico de Drogas. Pero recordarles que el doctor es abogado por la Universidad San Martín de Porres, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Piura, magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la calificación sobresaliente, con estudio de posgrados en Derecho Procesal Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, máster en Derecho Penal Constitucional por la Universidad de Jaén, España, miembro de la Comisión de Estudio de Derecho Penal y Procesal Penal. Actualmente fiscal provincial titular del Distrito Fiscal de Lima, ex fiscal superior de Lima, ex jefe de la Unidad de Cooperación de Justicia Internacional y Extradiciones de la Fiscalía, asimismo docente de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor honorario de la Universidad Peruana de los Andes, colaborador permanente de la revista Actualidad Penal del Instituto Pacífico y Gaceta, entre otros autores. Asimismo, es autor de varios libros colectivos, delitos cometidos bajo el contexto del COVID-19, entre otros libros conexos en el ámbito del derecho penal. Asimismo, no olviden los 4 reglas referente a esta clase. Los participantes deberán guardar estricto respeto hacia sus compañeros, ponentes y organizadores durante la ponencia. Se recomienda activar sus cámaras para una participación más activa. Activar la opción levantar la mano para pedir la palabra en el momento que se indique y desactivarla luego de participar. Recuerden, las preguntas formuladas en clase deben ser precisas, relacionadas al tema y no casos particulares. Correcto, estimado doctor. Mucho gusto tener Gracias, estudios. gracias Michelle por esta presentación en la cual nos convoca hoy, si no me equivoco, 6 de noviembre, 2024, Derecho en línea, en esta capacitación, este diplomado, especialización, Derecho Penal, parte general, parte especial, que creo que adquiere matices de mucha importancia hoy en día en el Perú. Por un lado, obviamente, el aspecto criminológico, las incidencias delictivas, las incidencias delictivas que tiene que ver con una criminalidad como es el tráfico ilícito de drogas, las reformas que se han producido en los últimos tiempos, y a su vez los lineamientos jurisprudenciales, ¿no? Si nosotros analizamos esos 3 puntos, llegamos, acá tenemos que aclarar algo muy importante, ¿no? Y voy a comenzar a decir algo que me parece que es un preámbulo indispensable acá. Porque el Código Penal, no sé, ya lo habrán escuchado con otros expositores, recoge diversas figuras delictivas que están sistematizadas bajo un patrón que se llama el bien jurídico o el interés jurídico. Para mí, la función del derecho penal es la protección preventiva de bienes jurídicos. Vamos primero pasando por los bienes jurídicos personalísimos, individuales de la persona humana, y luego anclamos ya dentro de un marco de una perspectiva social, porque el ser humano no solamente interesa como tal una perspectiva individual ontológica, sino como un ser social, y esa sociabilidad y esa interactuación con sus congéneres requiere de ciertos, finalmente, de ciertas circunstancias o ciertos factores para poder desenvolverse de manera óptima en sociedad. Entonces, no solamente el Perú, sino diversas codificaciones penales fueron de la opción político-criminal hace mucho tiempo atrás de tipificar algunas ilicitudes dentro del marco de lo que es delitos contra la salud pública, ¿no? Claro que con la salud pública no sé si realmente ingresamos al núcleo nodal, si lo queremos decir así, de lo que implica la verdadera razones por las cuales se criminalizan estas conductas típicas. Entonces, de un punto de vista, una perspectiva macrosocial, supraindividual, un colectivo, la salud pública se ubica dentro de uno de los catálogos más importantes de nuestra ley penal y que cubre por entero una necesidad político-criminal de punición, de que creo que comportamientos que se encuentran descritos a partir del artículo 296 del Código Penal y siguientes, de muchas reformas, que creo que van más allá propiamente de lo que es la salud pública,
como esta estándar de optimización de salud, que le permite a toda persona afrontar de cara a unas diversas situaciones, etcétera, y lo que dice la Organización Mundial de Salud, pero es evidente que un interés jurídico, bien jurídico macro, social o colectivo, va a cubrir algo más de un aspecto individual y que encierra un factor de vinculación de lo que el tráfico ilícito de drogas lleva consigo, ¿no? Y tráfico ilícito, y lo que significa el tráfico, la comercialización, la venta, el expendio, finalmente, que es el objeto material del delito, que son las sustancias psicoactivas, ¿no? Las drogas tóxicas, etcétera. Las sustancias prohibidas, porque existen otras sustancias que pueden afectar el organismo humano que, sin embargo, son lícitas, que se pueden expender en cualquier lugar. Me refiero propiamente al tabaco y a lo que es el alcohol. Entonces, bajo esa nomenclatura, fue que el Código Penal de los 1991 llevó consigo la criminalización y la penalización de estos comportamientos prohibidos que tienen una vinculación directa con lo que debemos de entender por una salud pública, que creo que realmente, que si bien lo vincula normativamente, pero en los hechos esto va más allá. Acá me refiero que detrás de esto lo que hay es una propuesta de combatir eficaz y eficientemente todo aquello que lleva consigo propiamente las personas que se dedican al tráfico ilícito de drogas, sobre todo las corporaciones, las organizaciones delictivas, estas estructuras delictivas que se fundaron, que se gestaron y empezaron a operar hace mucho tiempo en el Perú, décadas 60 y los 70, y que luego ya parten a la transnacionalidad. Y cuando vemos ya de ciertos reportajes o las propias investigaciones de la Fiscalía y de la Policía, de que se trata ya de un nivel transnacional. Mexicanos, colombianos, venezolanos, hasta coreanos, etcétera, chinos, que se estructuran, se cohesionan a fin de poder llevar una gran cantidad de este objeto material, de estas sustancias psicoactivas, sustancias prohibidas a mercados de Europa, del Asia o de Norteamérica. Porque, y lo que ustedes hacen finalmente una visión y una lectura, se darán cuenta propiamente de, dentro del nivel geográfico y cultural también de nuestro país, que el Perú es un país productor de la hoja de coca, ¿no? De la cannabis sativa, de la marihuana, así como Bolivia, y luego esto se sale para afuera, es como si fuera una suerte de importación, pero obviamente de un producto que no es lícito. Hace unos 3 semanas tuvimos la oportunidad de advertir dentro de una buena labor de inteligencia de la policía, que habían venido de China o creo que de Corea del Norte o de Corea, este, personas supuestamente empresarios que estaban haciendo sus contactos acá en el Perú para a través en el puerto, no sé si en la punta, en el Callao, a través de ciertas embarcaciones, poder llevar camufladamente una gran cantidad de clorhidrato de cocaína que sumaban, era más de no sé si 30 o 40 millones de dólares. Y entonces eso es importante decir qué lleva consigo y qué arrastra el tráfico ilícito de drogas, qué significa esto. Porque yo considero lo siguiente, y luego creo que hay una puntuación muy importante, al margen de describir las modalidades típicas que se describen en el Código Penal, en la parte especial, en lo que es el artículo 296 de la parte especial, 296 de la parte especial, de lo que es la aparición de las organizaciones criminales. Yo lo digo así y espero no equivocarme, que la aparición de las organizaciones criminales, de los cárteles, de las grandes corporaciones delictivas, tiene que ver con el tráfico ilícito de drogas, por un lado. Y con el tráfico ilícito de drogas y lo que es la Convención de Viena, tiene que ver la aparición de ese otro delito ulterior que es alimentado por el delito fuente. Esto es, y vemos las películas de Cara Cortada, del Padrino u otras, estas mafias sicilianas luego van reculando o van aterrizando en el territorio norteamericano y a partir de ahí se van gestando estas estructuras criminales que llevan consigo la conformación de estas estructuras criminales y a su vez que alimentan el lavado de activos. No olvidemos que el Código Penal de 1991 en sus inicios
incluyó después de unos meses de su promulgación en los artículos 296A y 296B, incluyó a lo que es el delito y le colocó, yo creo que de una manera errática, lavado de dinero. Creo que la sistematización que tiene que darse con lo que respecta el bien jurídico protegido tiene que marcar una pauta muy importante a efecto de sistematizar de manera correcta las conductas típicas. Entonces, la pregunta caía de Maduro en el sentido, ¿qué tiene que ver la salud pública cuando se ingresan grandes, ingentes de suma de dinero, de activos al sistema económico a efectos de que sean finalmente legitimados? Porque lo que se quiere es la legitimación de ganancias ilícitas, ¿no? Lo que se pretende es revestir de un ropaje de licitud aquello que tiene una procedencia ilícita, de una procedencia ilícita, ¿no? Entonces, era para mí importante considerar ello, de qué es lo que significa, en el caso del Perú, el tráfico ilícito de drogas y en el mundo, en cuanto a las corporaciones delictivas y en la alimentación del delito ulterior, llámese este delito de lavado de activos. Siendo esto así, y de hecho, partimos siempre en la parte especial, seguramente el resto de los expositores les han planteado lo siguiente. Primero vamos a definir el tipo base y luego de afinar el tipo base yo me voy al tipo agravado. Si ustedes advierten de una revisión del Código Penal en este capítulo, en los delitos contra la salud pública, no recuerdo exactamente el número de la capitulación, en el artículo 296 de la parte especial del Código Penal, ustedes van a advertir el tipo base, ¿no? Advierten el tipo base y ahí tenemos las circunstancias agravantes en el artículo 297 de la parte especial de nuestro Código Penal de 1991. Y con eso debo decir algo muy importante. ¿Qué es lo que se pretende penalizar en los delitos contra la salud pública bajo la nomenclatura de delitos de tráfico ilícito de drogas? ¿Qué es lo que se quiere penalizar? Lo que se quiere penalizar son los actos de comercialización. Esto es de compra-venta, de colocar en el mercado de consumidores y que haya una intercesión. Por eso, no es necesario acreditar en el delito de tráfico ilícito de drogas de que hayan personas que directa o indirectamente hayan consumido la sustancia prohibida, el objeto material del delito, y que producto de ellos haya generado una afectación a su salud vista desde un punto de vista individual. Eso no es necesario. Entonces, eso significa entender que se tratan de delitos de peligro de intención, del peligro, porque esa es la forma como se penalizan y cómo es que se llevan las tipificaciones en los delitos que afectan bienes jurídicos macrosociales, supraindividuales o dígase colectivos, ¿no? O dígase colectivos. Acá no es necesario acreditar ello, porque hablamos de un delito de peligro, pero bajo una pauta muy importante que va más allá del dolo. Hace poco estábamos en una intervención en la Academia de la Magistratura, y era la acreditación o la prueba del dolo en los delitos de tráfico ilícito de drogas. Yo le dije, no solamente basta el dolo, la conciencia y voluntad de realización típica, sino también un elemento subjetivo de naturaleza trascendente, que se refiere con una determinada finalidad. ¿Cuál es la finalidad que se tiene acá? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad, evidentemente, es realizar actos de tráfico ilícito de drogas. Porque revisemos el artículo 196, que es el tipo base, y digo yo, primero tenemos que acreditar el tipo base para luego poder llegar al grado de comprobación a las circunstancias agravantes. Esto es para que ustedes tengan
hurto agravado o robo agravado previamente, ¿qué tiene que verificarse? ¿Ah? ¿Qué es lo que tiene que verificarse? ¿Mm? Tiene que verificarse el tipo base. El tipo base. Si no hay tipo base, ¿cómo podemos ir a agravante? ¿Cómo puede haber asesinatos si previamente no se comprueba el homicidio simple? ¿No? El homicidio simple. Entonces, los delitos de tráfico ilícito de drogas, lo que se quiere punir es la comercialización, los actos de comercio, la compra-venta. Estos son los proveedores de las sustancias prohibidas y por otro lado existen los compradores del objeto material del delito. El que promueve, financia o facilita, que pareciese que, cuidado, las redacciones típicas pareciese indicar que el comportamiento sería descrito atribuible a los cómplices primarios, secundarios o instigadores. El que promueve, financia o facilita sería alguien que propiamente no tendría el dominio del hecho. Sin embargo, dice, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas mediante acto de fabricación o tráfico. Y por eso les comentaba ese elemento subjetivo de naturaleza trascendente con la finalidad de su comercialización. O sea, tiene que haber un propósito. El propósito que anima a la gente, la realización de las conductas típicas descritas en los 3 primeros párrafos del artículo 296 del Código Penal de 1991 es definitivamente realizar un acto típico de tráfico. ¿Esto qué significa? De comercialización de la sustancia prohibida. Por eso, no en vano, estimados participantes, agradeciendo a Derecho en Línea, tenemos el artículo 299 que se regula la posesión impune. Ese es el consumo directo de la persona que tiene la tenencia de las sustancias psicoactivas, de las sustancias prohibidas para su propio e inmediato consumo. Y el artículo 299 de la parte especial ha desarrollado y ha definido ciertas cantidades, esto es un criterio cuantitativo y cualitativo a la vez, para definir cuándo estamos entre un microcomercializador o cuándo estamos finalmente a solamente, exclusivamente a un consumidor, a una posesión directamente llevado a una persona o si se quiere decir para compartirlos con otros, ¿no? La posesión impune prevista en el artículo 299 de la parte especial. De hecho, entonces, se van recogiendo las hipótesis fácticas, los hechos que se describen en una realidad como la peruana, donde no son pocos los que se dedican al tráfico ilícito de drogas, en algunos en menor cantidad que la otra. Por eso que hay de lo que es la microcomercialización y lo que es la macrocomercialización. Y como lo exponemos a veces en clases universitarias y lo tenemos también desarrollado en un libro sobre la materia, es tanta la necesidad o esa finalidad político-criminal de reforzar la protección punitiva del bien jurídico salud pública. Distinto es porque producto del consumo y la ingesta de estas sustancias psicoactivas se produce un daño a la salud de la persona, serían delitos de lesiones. No se olviden, ahí vamos a ir a las ejecutorias, que acá estamos ante un delito de peligro, abstracto o concreto, abstracto. No es necesario verificar o comprobar que realmente la posesión, el traslado, el desplazamiento, el transporte de la sustancia prohibida ponga en riesgo la vida o la salud de una o de varias personas. No olvidemos que acá hay un adelantamiento significativo de las barreras de intervención del derecho penal y lo que implica a su vez la penalización de los actos preparatorios al delito. No se olviden que el iter criminis tiene una fase interna, ideación, resolución y deliberación, y una fase externa, actos preparatorios, ejecución y consumación. Entonces, esa vital importancia y trascendencia, porque el delito del tráfico lleva consigo otras ilicitudes penales. ¿Qué delitos arrastra consigo? El asesinato,
el sicariato, la extorsión, puede ser también algo ahí de trata de personas, la propia minería ilegal o prostitución, ¿no? Entonces se arrastra consigo y también obviamente la corrupción, ¿no, hermano? En Colombia se, pues, se dijo hasta acá nada más, se cambió el status quo cuando se puso al frente de la policía, de las Fuerzas Armadas, del Ministerio Público a personas honestas, honradas, que iban a combatir eficaz y eficientemente el tráfico ilícito de drogas en todas sus manifestaciones delictivas. Y es por ello cuando decía que tan importante es para el Estado peruano y también está el tema de la interdicción de las zonas de cultivo, los productos alternativos que parece que no hubiesen tenido, no hubiesen gravitado lo suficiente para evitar que estas personas de escasos recursos económicos se dediquen al cultivo de la hoja de coca, de las cannabis sativa, de la dormidera, etcétera, de la marihuana, porque detrás del tráfico ilícito de drogas existe todo un proceso, existe una cadena, existe un eslabón de secuencia de hechos, de conductas, de protagonistas, de actores, y esos actores en un principio pueden ser realmente siendo personas que no son los que directamente se benefician con la comercialización de la sustancia prohibida, sino precisamente o justamente los miembros de los cárteles de la droga, ¿no? Y eso le decía que importante cómo identificar la naturaleza de estos injustos penales en cuanto a delitos de peligro abstracto y con ese elemento subjetivo de naturaleza trascendente, ¿no? Trascendente, en cuanto tiene que ser para realización actos propios del comercio, de compra-venta de la sustancia prohibida. Y me refiero a la penalización de actos preparatorios. Ustedes saben, y por sus estudios de parte general, y seguramente otros profesores les habrán dicho de este curso de especialización, de este diplomado, que es conforme el artículo cuarto del título penal del Código Penal, dice, toda pena requiere la lesión o la puesta de un medio jurídico, que en principio lo que se penaliza es los actos ejecutivos de la consumación, pero no, en este caso tenemos que cerrar todo espacio de impunidad. Y cerrar todo espacio de impunidad ha significado la penalización en su momento primero, el 296A, la comercialización y cultivo de la amapola, de la marihuana y su siembra compulsiva, la penalización del tráfico ilícito de insumos químicos fiscalizados como la querosene, aparte del querosene existe otra, no recuerdo, otras sustancias químicas que son objeto de fiscalización, eh, y con fines de elaboración de sustancias prohibidas y lo que es la penalización de las resiembras. Cuando nosotros observamos las conductas que se describen en el 296A, 296B y 296C, pues nos encontramos con algo muy importante, que se trata de la penalización de actos preparatorios. Inclusive penalización de actos preparatorios que ya van un poquito tal vez más allá o se quedan en ese estadio cuando se decidió la penalización político-criminalmente de los actos de conspiración al tráfico ilícito de drogas, a la conspiración al tráfico ilícito de drogas. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué se trata de esa de conspiración? Obviamente, de delitos de peligro abstracto. Estamos hablando de la primera, el primer y segundo párrafo de la parte especial del Código Penal en cuanto a lo que estamos haciendo mención con ustedes. Y siempre querando cerrar todo espacio de impunidad. ¿Y cómo lo cierro? Pues muy bien, lo cierro tipificando y criminalizando actos típicamente preparatorios, como es la conspiración. La conspiración al tráfico ilícito de drogas, ¿no? La conspiración al tráfico ilícito de drogas. Fíjense, acá les quiero mostrar a ustedes algo que se trabajó tiempo atrás. Disculpen, eso no era. La punibilidad de la conspiración. ¿Se está viendo, Michelle? ¿Está viendo la Sí, diapositiva? todo conforme, Ok. doctor. Ok. Fíjense, en lo que les estaba mencionando, tenemos que concatenarlo con autoría y participación, ¿no? Los actos de conspiración al tráfico ilícito de drogas y esa penalización de estos actos preparatorios
supone un adelantamiento de las barreras de intervención del jus puniendi estatal, pero que tienen que tener un marco de, si se quiere decir, de viabilidad en ejecutar estas clases de comportamientos, ¿no? La conspiración requiere una materialidad, requiere la concurrencia de una pluralidad de agentes, ¿no? Que actúan en concierto de voluntades para cometer uno o varios hechos punibles de cara a un futuro inmediato que implica la tipificación de actos muy alejados a una efectiva lesión. Esto lo habíamos puesto en el delito de rebelión, ¿no? Y ahí se habla de una coautoría anticipada. Una coautoría anticipada de dos o más personas que en concierto de voluntades, que pueden ser los efectivos policiales no muy buenos, que lo que hacen es intervenir a microcomercializadores. Lo hacen, los intervienen y con ello pues se quedan con la sustancia prohibida, con la droga, con clorhidrato de cocaína o con la pasta básica de cocaína o la marihuana, y ahí empiezan a hacer gestiones para realizar actos de venta. Entonces, en estos actos de conspiración al tráfico ilícito de drogas es una muestra palpable de cómo el Estado y la sociedad quieren hacer frente de cara a una grave criminalidad como es el tráfico ilícito de drogas y todo lo que lleva consigo, a partir de criminalización de actos típicamente preparatorios, ¿no? Entonces lo que quería dar un marco, un preámbulo de una perspectiva global, general, tanto dogmática como político-criminal, para ya poder pasar a algunas ejecutorias que de hecho resultan siendo de recibo y que nos pueden llevar con el análisis a la posibilidad de poder sostener, antes de esto quiero pasar a otra, las diversas incriminaciones que se regulan en el Código Penal a partir de este artículo 296 de la parte especial del Código Penal, del Código Penal, del Código Penal. A ver, regresamos acá al Zoom con ustedes y acá tenemos un expediente, tenemos el recurso de unidad 778-2007-2017, Huánuco, ¿no? Se pone en conocimiento que en un domicilio tal, que los acusados de hurtamiento debajo de una cómoda se hallaron 20 galoneras de plástico de color blanco con tapa de color rojo. Rojo galonera contenía ácido clorhídrico. En tanto, en un segundo ambiente, dicha vivienda domiciliar, un espacio habilitado con listones de madera de color azul con ácido clorhídrico, se halló una galonera blanca, poca cantidad de ácido clorhídrico, se tienen las actas de prueba de campo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el fundamento noveno, luego lo voy a pasar a nuestro amigo Michel, toda la ejecutoria que estamos haciendo hablar, que las materias primas o insumos constituyen un segundo objeto de la acción al cual se alude en el párrafo tercero del artículo 296 de la parte especial del Código Penal. Algo muy importante, estimados amigos, una cosa es el bien jurídico y otra cosa es el objeto material del delito, ¿no? El bien jurídico protegido es la salud pública. ¿Y el objeto material del delito qué es? ¿Ah? ¿Cuál es el objeto material del delito? Las sustancias prohibidas. Las sustancias prohibidas, disculpen, eso debí haberlo dicho momentos atrás, es un elemento normativo descriptivo del tipo. Es un elemento normativo. En los anexos de la Convención de Viena y la OMS también vamos a encontrar el listado de las sustancias psicoactivas de las drogas que constituyen, vuelvo a reiterar, el objeto material del delito. Acá no sé si, estimados amigos, Michelle, hay personas que ya están escribiendo en el chat, ¿lo dejamos para después o gustas tú que ya le demos respuesta? Es libre cátedra, doctor. Si gusta, lo puede responder, no hay ningún problema. Bueno, ok. La configuración del bien jurídico de drogas resulta insuficiente o mal enfocado. La salud pública tiene un carácter supraindividual. De su punto de vista, ¿cuál es decir? No, es que sí, realmente la salud pública. Lo que pasa es que acá estamos entre la base de un alto grado de abstracción. Porque, no sé, de un discurso que realmente que no es coherente. Porque si lo quisiera proteger, si lo que se quisiera es protegerse la salud pública en todo su concepto y entendimiento, tendría que también prohibirse el consumo de alcohol y del tabaco. Esto es de
el cigarro. ¿Por qué me refiero con ello? Porque queda más que claro que estas ambas, tanto el tabaco como el licor, pueden generar graves estragos a la salud pública. Por eso la salud pública es la nomenclatura que nos han colocado acá, pero la verdadera razón de la incriminación es evitar que a partir de las personas que se encargan, que se comprometen en estos actos, pues llevan consigo a una perversión del sistema, mejor dicho, del sistema en su sistema social, lo que hacen es arrastrar la comisión de otros ilícitos penales que pone en grave riesgo la vida y la vida y la salud, mejor dicho, el orden público, ¿no? O sea, para serle sincero, y no solamente en el Perú y en el mundo, la penalización del tráfico ilícito de drogas y que podamos llevar en otros lugares a una suerte de despenalización, lleva consigo una verdadera finalidad político-criminal de penalizar este tipo de situaciones, de este tipo de conductas, porque éstas llevan consigo y arrastran muchos comportamientos, otros delictivos. Que obviamente la despenalización no es viable en un país como el peruano, como el Perú, disculpe, como el Perú, donde no estamos ante una calidad del sistema de salud que permite controlar que estamos ante personas que sepan finalmente qué tipo de productos o sustancias van a adquirir y obviamente esto a su vez de que haya un control por parte del Estado para proceder a una despenalización. Estamos muy lejos, so far away, si lo quiero decir en inglés, para poder finalmente proceder a una despenalización. Vuelvo a reiterar, detrás de esto hay una finalidad político-criminal, que es contener todas estas otras ilicitudes penales que arrastra el tráfico ilícito de droga. Como sostuve al inicio de mi locución, el tráfico ilícito de droga dicho, porque el lavado de dinero o el lavado de activos no tiene que ver con la tutela de la salud pública, digamos, la salud económica, la transparencia del mercado, etcétera, la libre competencia, en ese derecho que tiene el Estado y la ciudad de saber de dónde proceden estos fondos, estos activos, porque esto va a distorsionar las variables, obviamente, de una economía social de mercado. Sin defecto de decir también que inclusive con las reformas que se produjo el año 2016, si no me equivoco, con un decreto legislativo, con un decreto legislativo, fue que se pasa a despenalizar cuando se trata finalmente de una finalidad terapéutica, ¿no? ¿Qué quiere decir? La cannabis sativa o la marihuana, el aceite de marihuana puede tener efectos terapéuticos importantes en lo que significa el combate a algunas enfermedades como la epilepsia o el Parkinson, me parece, ¿no? Entonces no olvidemos eso. Por eso yo digo, acá hay un trasfondo que va más allá de ello. Y, por ejemplo, cuando se habla de la posesión impune, el artículo 299 de la parte especial del Código Penal es una causal de atipicidad, es una causa de justificación, un estado de disculpa, es un fundamento puro de política criminal, porque la salud pública es un bien jurídico que es indisponible. ¿El titular quién es? Es la sociedad. Y quien acá interviene la Procuraduría del Ministerio del Interior, si que no me equivoco, ¿no? Es finalmente un interés de la sociedad. Distinto es las afectaciones que se produzcan por determinado consumo de estas sustancias prohibidas en la salud humana, que esto ya sería configurativo de delito de lesiones. Tenemos que hacer una pauta diferenciadora entre los sustentos del injusto, de los disvalores, de propiamente los actos de tráfico ilícito de drogas, distinto a lo que significa ya la provocación o la generación o la causación de afectaciones a la salud, disculpen, a la salud individual de una persona, del sujeto pasivo del delito. Entonces, regreso a lo que estábamos en antes, ¿no? En este expediente, ¿no? Entre los principales insumos químicos que utiliza la elaboración de drogas, ácido sulfúrico, acetona, ácido sulfúrico y procurato de sodio, régimen de control administrativo de sustancias regulado por la 28305, ¿no? Entonces, aquí está toda la reglamentación y toda la normatividad
y se dice, de los actuados se concluye que la sentencia se ha dictado a partir de elementos de prueba notoriamente limitados. En consecuencia, resulta necesario que se realice un nuevo juicio oral y se solicite la concurrencia de una persona a realizar un reconocimiento físico de la persona que habría estado conduciendo. Contra el acusado, que solo se tiene como prueba de cargo la sindicación del chofer del camión donde condicionaron la droga, solamente la conducción de un medio de transporte. Y ahí se aplican criterios de imputación objetiva. Ustedes obviamente están en sintonía y obviamente en conocimiento lo que es el principio de confianza y lo que es la prohibición de regreso en el delito, en diversos delitos, en este caso, el delito de tráfico ilícito de drogas, ¿no? Para que una conducta sea típica, penalmente hablando, tiene que confluir los elementos normativos y subjetivos del tipo penal. Tiene que haber una confluencia de los elementos objetivos y subjetivos. Quiere decir que la persona, por favor, de derecho en línea me confirman si están viendo la diapositiva, Sí, para que una confirmo. conducta sea sancionable, esto es, mejor dicho, su autor o su partícipe, tiene que ser social y jurídicamente reprochable. Entonces, seguro que ustedes habrán escuchado hablar de lo que son las conductas neutrales, inicuas o socialmente estereotipadas. Inicuas o socialmente estereotipadas. Entonces, lo que está admitido en sociedad no puede ser objeto de penalización. Hasta hace poco también hubo un caso, se escuchó, de que llegando al aeropuerto, unos supuestos empresarios le toman un taxi, le agarran cierto feeling, le agarran cierta confianza a este señor y lo empiezan a llamar y se los empieza a trasladar de un lugar a otro con un principio de confianza. Él solamente está realizando su labor de conductor, su labor de transportista, y es hasta el efecto de que luego hay intervenciones, hay actuaciones de inteligencia, y él también se intervenió. No olviden que los intervenidos por tráfico ilícito de drogas en supuestamente flagrancia pueden estar privados de su libertad preliminarmente por 15 días, conforme a lo que dice la Constitución y el Código Procesal Penal. Entonces, el asunto era desarrollar, y esto está en un ámbito del proceso judicial respectivo, de que algo trascendental. Porque aparte de decir que esta persona está solamente ejerciendo su conducción, su rol de transportista, ¿qué es lo que tiene que decirse para que este señor sea un cómplice o un coautor del tráfico ilícito de drogas, que es el traslado, lo que es el desplazamiento o lo que es el transporte del objeto material del delito con fines de comercialización? Pues si una persona la contratan para realizar una determinada actividad y hay un principio de confianza, le entregan los containers cerrados, etcétera, esta persona está bajo una guía de remisión, bajo un grado de formalidad, y son personas que ha hecho antes ciertos tratos, etcétera, ciertos actos de contractuales para su único rol es transportar la mercadería. Pero bueno, está transportando la mercadería y ya en el trayecto, en el desplazamiento de esta unidad de transporte, es intervenido por la policía y en esa intervención por la policía lo que encuentran es cuando abren los contenedores, no son hortalizas, no son verduras, no son carnecitas, sino estamos acá ante clorhidrato, cocaína o pasta básica de cocaína o marihuana. La pregunta es, esa conducción de esta persona, única y estrictamente como conductor, como el transportista, y supongamos inclusive que haya escuchado tal vez en el teléfono que están hablando estos dos que están detrás del vehículo, que van a encontrarse con tales personas, que van a hacer un intercambio y una intercesión, una venta de no sé qué cosa. Eso tenemos que tener mucho cuidado. La imputación delictiva, no sé si acá ya se ha visto lo que es imputación necesaria, como un marco de definición y desarrollo, porque los sujetos intervinientes en el delito, los sujetos intervinientes son los autores y los partícipes. Imputación necesaria se tiene que decir qué es lo que hace cada uno de ellos. Digo yo, se satisface la imputación delictiva con respecto a una complicidad, una coautoría por el delito de tráfico ilícito de drogas
por la modalidad de posesión, de transporte, solo hecho de intervenir una persona con estas sustancias psicoactivas, o se tiene que de saber algo, de que esta persona sabía lo que estaba llevando consigo y había salido ya de su rol, que ya no está en el rol de transportista, sino se está inmiscuyendo ya en una actividad ya típicamente, ¿cómo se llama? Típicamente delictiva. Entonces el chofer propiamente, claro, de ser el caso, ¿no? De ser el caso, cuando su única labor fue y le pagaron lo que realmente se paga en este tipo de actividades. Solamente realizó y desarrolló ese comportamiento que es una conducta neutral, inicua, socialmente estereotipada. No hubo una vinculación con los otros que obviamente eran los que dirigían y llevaban consigo toda esta conducción a, comercializar una cantidad de sustancias prohibidas. Por eso que la teoría de la imputación objetiva ha marcado una pauta importante en el desarrollo jurisprudencial previamente dogmático de la aplicación de autoría y participación y sobre todo complicidad en el delito de tráfico ilícito de drogas. ¿Qué se dice? El acusado dentro de su rol de chofer realizó un comportamiento que genera un riesgo permitido dentro de los estándares objetivos predeterminados por la sociedad y por tanto no les imputable el resultado al aceptar transportar la carga de sus coprocesados. Porque estaba en qué rol? Su rol de transportista. ¿Se puede penalizar el rol de transportista per se? No. Obviamente, si vemos que, y lo vimos en un caso tiempo atrás, porque obviamente las defensas van a querer invocar estas instituciones liberadores de responsabilidad penal que están dentro de la teoría de la imputación objetiva. No olvidemos que estos criterios de imputación objetiva pueden ser sostenidos como una causal de atipicidad penal por atipicidad absoluta o relativa, excepción de procedencia de acción, por atipicidad relativa. Entre ellos, obviamente, lo que es la prohibición de regreso, las conductas neutrales, inicuas, socialmente estereotipadas. Véanse esto, por favor, a la luz de diversa jurisprudencia como la casación de 1326, 2021 Puno, o también tenemos otra por ahí, la casación 2448, 2021 Huaura, 2021. Entre ellos está la tipicidad objetiva. ¿Qué es lo que analizamos ahí? Tipicidad objetiva, ¿cuál es el rol que esta persona estaba realizando? Estaba transportando, sí, se encontró las sustancias prohibidas, pero ¿cuál es su nivel de vinculación? El nivel de vinculación tiene que sobrepasar el riesgo permitido y tiene que estar vinculado con el resto de personas que hay una convergencia de voluntades criminales. En un caso en particular, no terminé de decirlo, pues había condicionamiento de las drogas dentro del camión o dentro de una furgoneta donde se había encontrado la sustancia prohibida. Entonces es obvio que esta persona, más aún por ciertas información, fue este mismo chofer que aquí hizo esos acondicionamientos en esta furgoneta. Entonces él ya estaba en un nivel de compromiso con una actividad típicamente delictiva. Y al hacerlo en la confianza de la buena fe en los negocios y que los demás realizan una conducta ilícita, no habiéndose acreditado con prueba un concierto de voluntades con los comitentes y estando limitado su deber de control sobre los demás, en tanto no era el transportista dueño del camión, sino solo el chofer asalariado del mismo, estando además los paquetes de hojas de coca camuflados dentro de los bultos cerrados, ¿no? Aclarando que el conocimiento exigido no es el del experto, sino al contrario, un conocimiento estandarizado socialmente y dentro de un contexto que no implica un riesgo no permitido altamente criminógeno. No olvidemos que los criterios de imputación objetiva pasan primero por un filtro, que es el riesgo permitido. Y bajo el filtro que les estaba comentando, que se trate de un comportamiento, una conducta social y normativamente reprochable, imputación necesaria, se tiene que decir cuál es la conducta o el comportamiento que esta persona estaba desarrollando. Concordante con el artículo 284 del Código de Procedimientos Penales, y el fallo emitido se encuentra a ley, ¿no? Entre las instituciones delimitadoras de la responsabilidad penal que ocupan de ser el filtro para adoptar un determinado comportamiento, se encuentra entonces la prohibición de regreso. Prohibición de regreso. La prohibición de regreso no puede retornar atrás
en base a una persona que, si bien es cierto, fácticamente está vinculada con quienes cometieron como autores o coautores el delito, está dentro de su comportamiento estándar. Dicho esto, el que le vende los fármacos, pero fármacos autorizados en una farmacia y luego la otra persona los consume en demasía y de manera irracional y se muere. La persona que le vende a otro un martillo, le vende un machete y esa persona con ese instrumento letal mata a alguien. Quien le vende un vehículo a otra persona que con ese vehículo lo que hace es atropellar a otro. Entonces ahí hay una prohibición de regreso. No puedo regresar atrás para vincularlo con el comportamiento propiamente de estos otros. Claro, le deja la mercadería, los conternes y los otros son los que comercializan la sustancia prohibida. ¿Cuál fue su chamba? Fue únicamente, estrictamente su rol. Fue desplazarlo de un lugar a otro y fueron B, C y D los que realizaron los actos típicos de tráfico. Él lo que hizo supuestamente era un acto de complicidad, pero estar en una conducta neutral no puede ser reprochable penalmente. Esto implica que no puede responsabilizar a una persona por un ilícito que causó o favoreció en su comisión mediante un comportamiento gestado, dentro de su rol social, vínculo estereotipado, inocuo, conductas carentes de relevancia jurídico-penal a pesar que el otro sujeto emplee esta conducta en su beneficio, concediéndole un significado delictivo. Entonces, la prohibición de regreso es una teoría excluyente de la intervención delictiva que ahora conforma un rol estereotipado dentro de un contexto de intervención plural de personas en un hecho susceptible de imputación. Con esto se desprende que la prohibición de regreso se basa en un elemento fundamental, disculpe, la neutralidad de una conducta realizada en el ejercicio de un rol social, ¿no? No caso es un rol social ser transportista, ser conductor de un vehículo, eso no es un rol social. Pero claro, cualquiera de ustedes me dirá que tenga cuidado lo que usted está diciendo. El hecho de que sea transportista no significa que en todos los casos vaya a significar que está bajo la prohibición de regreso o amparado o en curso bajo la teoría o bajo la prohibición de regreso. Porque para eso las investigaciones van a deducir si éste ya se salió de su rol y ya estaba comprometido y ya realizó actos típicamente de colaboración a la comercialización de sustancias prohibidas. Y es lo que también se podría dar en una intervención de la policía, de una buena inteligencia, que está atrás de microcomercializadores, y hacen una intervención, ingresan a un bien inmueble, encuentran a tres personas, a cuatro, tres hombres y una mujer, balanzas, encuentran los paquetitos, los envoltorios, encuentran finalmente acetona, encuentran dinero, celulares, etcétera. Todos aquellos instrumentos, objetos que se utilizan para realizar actos típicos de microcomercialización, no se encuentra una gran sustancia. Entre ellas, estas cuatro, hay una mujer. La mujer es la pareja de uno de estos tres sujetos. Aparte de ser pareja de estos tres sujetos, no se encuentra otra evidencia que la pueda involucrar en un acto típico de coautoría o de complicidad al tráfico ilícito de drogas, que era la persona que se agenciaba de los clientes, que envolvía los paquetes, que finalmente permitía realizar ciertos acondicionamientos que nos permita inferir razonablemente que sí, definitivamente, ella estaba comprometida en un acto de complicidad o de coautoría en cualquiera de las modalidades, sobre todo el primero o segundo párrafo del artículo 296 de la parte especial del Código Penal. Dicho esto de la siguiente manera, lo que se le requiere imputación necesaria, que es un principio fundamental que se adscribe tanto en un aspecto sustantivo como procesal, de señalar exactamente cuáles son los hechos que se le incriminan a una persona, ¿no? Y por qué estos hechos se subsumen en un tipo penal, conforme al principio de la legalidad, lo que es la tipicidad penal de una determinada conducta, de una determinada conducta. Fíjense, Eh, cuando hablamos, obviamente, los actos de posesión, los actos de transporte, y tiene que ser, obviamente, con una finalidad trascendente, que es para, obviamente, la comercialización, ¿no? De estas sustancias prohibidas. Un recurso unidad 904-2018, hubo una intervención, inteligencias propias de la intervención de la Virando, se el hallazgo de Surco, se encontró una bolsa que contenía marihuana, con un peso neto de 308 gramos. La sustancia fue arrojada al vehículo en que se desplazaba. ¡Pah! Lo tiraron. Obviamente las huellas, el rastro, el objeto material del delito. No se olviden, una cosa es el objeto material del delito
y otra cosa es el bien jurídico tutelado. La materia del delito se verifica con el acta de hallazgo y recojo, donde se da cuenta del hallazgo de una bolsa de polietileno de color negro que contenía 8 envoltorios de papel periódico con hierba seca, hojas, tallos y semillas que al ser sometidas al análisis químico preliminar dieron como resultado marihuana con un peso bruto de 500 gramos. Fue corroborado con el dictamen pericial de química de droga, ¿no? De química de droga. No va a haber nulidad, porque eso es lo que me interesa solamente la tipificación, que cuando estas personas, como autor contra la salud pública en materia de tráfico ilícito de drogas, se agravió el Estado a 7 años de pena privativa de la libertad. De la libertad. Bueno, dentro de las modalidades más importantes del tráfico ilícito de drogas del 296, primer y segundo párrafo, y el último, obviamente, lo que hablamos es la conspiración al TIT. Pero vamos a las agravantes, ¿no? Las agravantes cumplen un rol fundamental en el Código Penal. Existen agravantes específicas, agravantes genéricas y cualificantes. Las agravantes específicas están en el Código Penal peruano, en la parte especial, disculpa. Están en el Código Penal, ¿no? Ahí están las agravantes. Y estas se aplican de manera específica cuando estamos en el 297. Cuando se sanciona el Código Penal de 1991, nació con su propio texto normativo en el artículo 296, 97, inciso sexto, dos agravantes que tienen una realidad criminológica contrastable y ampliamente verificable en el Perú. Me refiero a dos. La primera, cuando se comete por pluralidad de agentes, que son 3 o más, o cuando el agente es integrante de una organización delictiva. En el año 2013 se sanciona la 30.077, Ley de Lucha frente al Crimen Organizado, también reformada, 32.130, 32.138, bastante cuestionable, debatible y discutible, pero ya se está aplicando, sobre todo por parte de la Corte Suprema. Ha habido ya 3 casos, hasta 3 o 4 al respecto, y también medidas de coerción. Entonces, y ahí se cambia la denominación y se pone integrante de una organización criminal. Era muy patente por lo general para poder llevar, trasladar, desplazar y transportar grandes cantidades de sustancias psicoactivas, de sustancias prohibidas como clorhidrato de droga, pasta base de cocaína, marihuana, se requiere la intervención de varias personas. Entonces, de hecho, que 3 o más calza. Y obviamente cuestión distinta saber cuando estamos hablando de un integrante de una organización criminal. Fíjese lo que dice este fundamento undécimo de este recurso de unidad 1376-2022 TACNA. El tipo base del delito de tráfico ilícito de drogas, materia de juzgamiento, y condena como a esta persona que se encuentra previsto en el primer párrafo del artículo 296, que sanciona la conducta que el promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de sustancias trópicas o estupefacientes, concordado con la agravante prevista en el inciso séptimo del primer párrafo del artículo 297, modificado por la 26.619, ¿no? 6619. ¿Qué se refiere con el acto de tráfico? El acto de tráfico se refiere a todo acto de comercio, de negociación o de transferencia de bienes delictivos y comprende las diversas actividades que le son inherentes, entre ellas la distribución y transporte. En este último supuesto va a entenderse el acto de desplazamiento de dichas sustancias de un lugar a otro, con independencia de la instancia del medio utilizado y la forma de posición. El tráfico es comercio, es negociación. Si una persona muy acabolada tiene, pues compra, claro, vamos a ver a quién le compra, y lo que hace es compartir clorhidrato de cocaína con una gran cantidad de personas y a ninguno se los vende, solamente los comparte, los dona, se lo da a título gratuito. Hay actos de comercialización. Claro, y a este acaudalado empresario se le va a encontrar, y si pongamos en encuentro primero a él, con una cantidad que excede de manera significativa a las que se encuentran reguladas en el artículo 299. Pero yo digo lo siguiente, ¿eh? No necesariamente aquel consumidor que sobrepasa y que posee más allá de los contenidos que se regulan en el artículo 299 de la parte especial, no lo hace
automáticamente un microcomercializador. 5 gramos de pasta base de cocaína, 2 gramos de clorhidrato de cocaína, 8 gramos de marihuana, o gramos de sus derivados, 1 gramo de látex, ¿no? No lo hace necesariamente un microcomercializador. Claro que puede haber un microcomercializador y a su vez sea un consumidor. La agravante mención se refiere al supuesto de codelincuencia o concierto criminal para cuya configuración se requiere que el agente delictivo pueda advertir la concurrencia en el hecho en sus diversas facetas indistintamente de una red de individuos. Debe acreditarse, por tanto, un concierto punible de 3 o más individuos. ¿A qué se refiere con ello? En el año 2008 se da este acuerdo plenario que se señala ahí, luego regresamos acá, y se hace el desarrollo sobre lo que es los Burrier. ¿Quiénes son los Burriers? Los correos de la droga. Obviamente lo que siempre nos enteramos y de hace mucho tiempo atrás son personas extranjeras o con nacionales que lo que hacen son captados por estas organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas y su rol, su chamba, su función es sacar la droga, el objeto material del delito fuera del país, sea Europa, Asia, Norteamérica, y así entregarle a las otras personas que lo están esperando y ellos lo introducen en el mercado de consumidores y obtienen grandes ganancias. En aquel momento, en el año 2008-2009, la Corte Suprema, obviamente se nota la pluma del doctor Víctor Prado Saldarriaga, había que definir si dos cosas. Cuando estamos ante la pluralidad delictiva de 3 o más personas, y lo otro, si los Burriers, el correo de la droga, podría ser integrante de una organización criminal. El tema de organización criminal requiere de varios elementos. Requiere de varios insumos que va más allá de lo cuantitativo, sobre todo puntos cualitativos, que haya cohesión, vocación de permanencia, estabilidad, que existe una estructura organizativa logística con una estructura piramidal que permita a estas personas, sus integrantes, que es un injusto sistema de organización, cometer una pluralidad de delitos. No que haya una vocación de permanencia, que una estructura jerárquica, ciertamente compleja, una cohesión, que cuenten con medios logísticos, operativos y funcionales que le permitan viabilizar la comisión de una serie de hechos punibles por lo generalmente graves, ¿no? Y que hay finalmente un concierto, hay un acuerdo de voluntades de adaptabilidad a un plan común que se desarrolla y se realiza de manera sistemática en el tiempo. Hay una voluntad criminal, una voluntad corporativa y una acción colectiva que representa a todos sus integrantes. Por eso cuando es el 317 de la parte especial del Código Penal, todos responden como autores. Y lo que dijo la Corte Suprema en un primer punto, en el caso de los correos, los Burriers, que estas personas propiamente, generalmente son captadas por los integrantes de las organizaciones criminales de la cártel de la droga y solamente se les contrata para estos actos finalmente de de transportar la droga de un lugar a otro. Entonces, no están en un nivel de adaptación o no forman parte de la estructura criminal para poder decir que son integrantes de estas organizaciones criminales, sin defecto, obviamente, que van a responder por el tipo base. Esto con respecto al integrante 97, inciso sexto. Pluralidad de agentes, se requiere en este caso 3 o más. A ver, autoría y participación. En autoría tenemos el autor directo, dominio de la acción, la coautoría, el concierto de voluntades criminales, sobre todo la división de roles o funciones, la autoría mediante la instrumentalización de una persona. Oye, llévame esto, por favor, no te preocupes, son pues unas bolsas muy pesadas, de pasar una frontera a otro, lo que dice la señora, la tía, su sobrino, ella que está llevando consigo y hay sustancias prohibidas. Ahí hay una autoría inmediata y este sobrino que confiaba en la tía comerciante, no sabía que estaba llevando consigo sustancias psicoactivas psicotrópicas, por lo tanto es una autoría inmediata por error de tipo. Entonces, en la pluralidad de agentes de 3 o más, la Corte Suprema obviamente definió lo siguiente. Sabemos que puede haber en un escenario criminal autores y partícipes. Quien tienen el dominio de del hecho son el autor o los coautores. Los cómplices primarios o secundarios, otra cosa el instigador, no lo tiene. Por lo tanto, la Corte Suprema fijó un acuerdo plenario que esos 3 o más necesariamente tienen que actuar bajo un grado de coautoría. Pero hay coautoría ejecutiva y hay coautoría no
ejecutiva. Vuelvo a reiterar, hay coautoría ejecutiva y no ejecutiva. Y también existe lo que se llama la coautoría implícita y la explícita. La coautoría explícita, todos nos ponemos de acuerdo, está bien, bacán, compadre, entonces esto, tú haces el otro, fusionamos estas actuaciones, estos roles, esta división de funciones, y ahí es que tenemos como producto la comisión de un determinado delito. Pero también existe una coautoría implícita, donde no necesariamente se conocen todos, pero el otro ha de saber que hay otros que también están interviniendo, que están participando, porque hay pues finalmente todo un transporte, hay toda una suerte de una serie de eslabones de quién trajo la droga, quién la copió, quién la colocó en determinado lugar. Entonces es llevado de unas personas a otras. Hay ciertos eslabones que son cumplidos por una y otras personas. Pero esta otra tiene que saber que están concurriendo los otros. Entonces fíjese lo que se dice acá en este fundamento 16º. La actuación ilícita de Delgado Guerrero también participaron Pedraza, lo que ella conocía. Sin embargo, la sola concurrencia de 3 o más personas en la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas no tipifica el agravante de la pluralidad de agentes, pues tal consideración violaría el principio de proscripción de responsabilidad objetiva, conforme lo establecido en el Acuerdo Plenario 3/2005 de la Corte Suprema. Es que en efecto un elemento esencial para que se configure este agravante es el conocimiento de que participa en el hecho delictivo como parte de un plan predeterminado o determinado, disculpen, que en el mismo interviene o intervendrán por lo menos 3 personas, incluido él. Pues si empieza, solamente piensa que él está solo ahí en este asunto, en este business, en este negocio, o a la justa sabe que solamente está interviniendo una más, no se le puede finalmente aplicar la agravante por 3 o más personas. Así también, conforme el Acuerdo Plenario 3 de 2018, la conducta de los denominados correos de la droga o burriers, en caso solo intervengan en el transporte y sean ajenos al núcleo de personas integradas o no, una organización criminal que las captaron e hicieron posible el propio acto de transporte, no puede ser subsumido en la circunstancia agravante de la pluralidad de agentes, 3 o más, en la comisión del delito del TIT. Se afirma ello, pues esta circunstancia agravante comprende necesariamente un nexo más intenso y efectivo del agente, con los demás coautores, en el acto de transporte y el tráfico general, vuelvo a reiterar, integrante de una asociación criminal. Se requiere estar ya comprometido con una conducta que es propiamente de la acción del colectivo. Se despersonaliza el agente y forma parte de un colectivo criminal. Y ese colectivo criminal en el cual desarrollan diversas actuaciones e intervenciones diversos actores, porque tiene que haber pluralidad de personas, pero a su vez también tiene que haber criterios cualitativos y no estrictamente cuantitativos, lo que es una división, una cierta estructura jerárquica, una capacidad operativa logística y cierto grado de compromiso y de logística mínimamente sofisticada, ¿no? Con cierto grado de sofisticación. Ángel Tal Surco actuaba como cabecilla de la Organización para la Comisión de Tráfico Ilícito de Drogas, era un integrante esencial con su vínculo intenso. Sin embargo, esta persona fue captada por lo otro para que transporte la droga, por lo que se aprovechó de la condición económica de del citado Delgado Tal Herrera. Ello fue un informe en señalar que conocía a Tal en el puesto de comida de Arica 3 meses antes de la fecha del suceso delictivo y que lo conocía como Roberto. Conoció, disculpe, como Roberto. A quien le contó que tenía problemas económicos por su enfermedad de diabetes y que este le dijo que tenía un trabajo para ella. Él le presentó al otro y este último le buscó indicándole que tenía un encargo de Roberto y que debía ir a su domicilio en Tacna. El domicilio de esta persona le manifestó que Roberto le dejó la droga para que ella lo transporte hacia la ciudad de Arica. Por ello la condicionó y la acompañó en el viaje. Delgado Herrera no, no conocía si otras personas se encontraban involucradas en la comisión del delito del TIT y solo tuvo contacto con los citados pese a que en el presente proceso se intervino más de 10. Esto versión fue confirmada. En esta línea de ideas, este Supremo Tribunal estima que la conducta de Delgado no puede ser sumido en las circunstancias agravantes del inciso séptimo, sino el tipo base previsto en el primer párrafo del 296. Por lo tanto, la sentencia de mérito debe ser reformada. O sea, sí, intervinieron más de uno,
eran dos o tres, pero el otro debe saber que están interviniendo otras personas. En este caso solamente lo captó uno, entonces tú llevas esto, pues no sabía que existía un tercero que también estaba comprometido con ello en este eslabón, en este proceso donde intervienen diversas personas. Entonces, y esto forma parte de algo importante de lo que es parte general, que la tipicidad penal requiere la confluencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo. Y eso también tiene que darse con la agravante. No podemos finalmente operar mecánicamente, y como bien se dice en la Corte Suprema en este recurso jurisprudencial, que hay una proscripción de responsabilidad objetiva por el resultado. Eso se proscribe. ¿Qué principio lo prohíbe? ¿Qué principio lo prohíbe? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué principio prohíbe la proscripción de la responsabilidad objetiva por el resultado? ¿Cuál principio? ¿Qué principio? ¿Qué principio? El principio de culpabilidad. No olvidemos, estimados colegas todos, y agradeciendo a Derecho en Línea por haberme cursado esta invitación, de que el Código Penal peruano afinca un derecho penal del acto por una culpabilidad por el acto. Quiere decir que una persona en un Estado democrático de derecho solamente puede ser sancionado por lo que hizo y no por lo que es. O sea, es un comportamiento que debe ser susceptible de ser subsumido en un determinado tipo penal conforme al principio de legalidad. Creo que es importante el otro extremo del agravante del 297, inciso sexto o séptimo, ¿no? Con respecto a el tema de la organización criminal. Esto ha llevado a lo que les dije en un principio y también lo que el Perú ha sufrido, está sufriendo en los últimos tiempos en términos de inseguridad ciudadana. Este estado de pánico y zozobra que sufre el Perú es producto, consecuencia, resultado de las actividades ilícitas que cometen las grandes corporaciones criminales y unas no tan grandes, no tan fastuosas, pero que concatenadas ellas o sumados las acciones y las conductas delictivas que se cometen a través de estas redes criminales, pues han generado este pánico zozobra en la población. Obviamente que lo que más se está poniendo al tapete, al descubierto, a la luz, son los temas de extorsión, sicariato y lo que es el asesinato, sobre todo, y lo que es el secuestro. Sin embargo, cuando hablamos de las organizaciones o las bandas criminales, como estas corporaciones de personas, estas redes de agentes que se juntan y se fusionan y conciertan voluntades criminales para cometer una serie de ilícitos penales, sobre todo aquellos que generan una enorme rentabilidad económica y que ahora con la 32 creo que primero fue la 32.108, ahora los 108, era la 138, creo, ¿no? La que reforma el Código Penal. Disculpen, el artículo 317 de la parte especial del Código Penal, y luego viene, creo que la 32.138, me parece que es la ley 32.138, que modifica la 32.108. ¿Ah? Hablan que tiene que ser una organización de personas que se hayan juntado y se hayan vinculado para cometer delitos que reporten beneficios económicos. La pregunta es, si todos estos delitos generan rentabilidad económica? Por lo general sí, pero yo creo que no era necesario que se incluya este elemento subjetivo de naturaleza trascendente que es ajeno al dolo, que es ajeno al dolo. Vamos a ver lo que dice esta casación 1319-2019 de Lambayeque. No olvidemos que tipificar como organización criminal permite mayores tiempos a la Fiscalía, tanto en diligencias preliminares como investigación preparatoria. Permite, viabiliza también a su vez
que las prisiones preventivas sean más duraderas, esto es, que duren más en el tiempo. Vamos a ver. Dados los hechos que quedan probados en la sentencia, se recurre que debe ser respetado su integridad y significación fueron aplicados correctamente los mismos los preceptos penales sustantivos que los subsumieron. Ese proceso de sucesión típica es importante. Y no se olviden que estamos yendo del tipo base al tipo agravado. Para que estamos ante el agravante, primero que tenemos que verificar el tipo base. Un punto importante que hablamos de ciertamente de la conspiración, esa coautoría anticipada, que ya están acopiando la droga, pero todavía están recién haciendo los contactos, saber con quiénes los comercializan, cómo es que la transportan, etcétera. Cuando es la conspiración al tráfico ilícito de drogas, no es factible aplicar ninguna de las agravantes, porque ya esta es una suerte de penalización en grado de progresividad delictiva, de lo menos a lo más. Pues si estos ya pasan al acto típico de comercialización, a que ya poseen y ya están ya viabilizando un acto de venta, de expendio de la sustancia prohibida, pues nos olvidamos del último párrafo del artículo 296. Bueno, está el 296, el 297. Está el tipo base, favorecer, implica ayudar, amparar, hacer todo lo necesario, acondicionar, dar las condiciones propicias y favorables para que pueda realizarse un acto típico de comercialización. El consumo ilegal, demanda de otros actos punibles, siempre deben estar orientados hacia el consumo de terceros, de aquellos que no son autores de actos de fabricación o tráfico. Esta decisión es relevante, pues permite sostener que los actos de fabricación o tráfico realizados por una persona para promover, favorecer o facilitar su propio consumo carecen de trascendencia. Si alguien le compra, el consumidor le compra al vendedor, y vuelvo a reiterar, le compra más allá de la cantidad que se regula en el 299, lo hace un microcomercializador. Porque ¿cuál era su finalidad? Su finalidad no era de tráfico, su finalidad era de consumo. A mayor abundamiento, promueve el que realiza cualquier contribución fáctica para crear las bases o condiciones necesarias para el inicio de la acción o operación que posibilite una mejor puesta en marcha y desarrollo de la misma se llevará a cabo directa o inmediatamente el consumo ilegal de drogas. Como bien se dice, la expansión del negocio de la droga favorece que de alguna manera más fácil el consumo ilegal de las drogas iniciadas, tales comportamientos están vinculados a los actos de tráfico. Está el decreto ley número 22095, está el tipo agravado. Fíjese acá, dice, la simple ejecución de delitos sin que exista concierto entre por lo menos 3 participantes no es suficiente para concretar las circunstancias agravantes. Es imperativo el conocimiento por parte que sepa que están otras personas participantes. Obviamente puede haber una coautoría implícita o explícita. La explícita, ya todos vamos a ponernos de acuerdo, entonces esto, el otro. No, la explícita, tú sabes que hay otra persona que está participando y hay una conjunción o confluencia de agentes que están realizando diversas labores para los actos típicos del tráfico, ¿no? Si quien participa del hecho como parte de un plan determinado no conoce que ese mismo interviene, no pasa nada. La decisión conjunta común del hecho es esencial para poder llegar a este asunto. No concierne aplicar la agravante específica, pues no se dio complemento al elemento objetivo de 3 o más o integrante de una organización criminal. ¿Cuál es más difícil probar? ¿3 o más o integrante de una organización criminal? En este caso, a diferencia del 317, ya estas personas tienen que cometer actos típicamente delictivos del tráfico ilícito de drogas. En este sentido, el juicio de solución se engarza en el artículo 96. Cabe significar que en la parte considerativa de la sentencia de vista respectiva se incurrió un error al aludirse al 297, primer párrafo numeral sexto, sin embargo, ya fue corregido. Así las cosas, sabiéndose que definió la norma legal aplicable, atañe a establecer la magnitud cuantitativa de la sanción. Entonces, en el caso de las agravantes que son las más concurrentes en el Perú, en base a la descripción criminológica que tenemos acá, es 3 o más personas o integrante de una organización criminal. Estas 3 o más personas significa que actúan bajo un concierto de voluntades criminales, en principio bajo división de roles o funciones, donde tiene que haber una conexión volitiva, una conexión intelectual, de saber que hay otras personas que están interviniendo. En el caso de integrante de una organización criminal se requiere algo más: durabilidad, permanencia, estabilidad en el tiempo. Esto es, personas que están actuando de manera sistemática, con división de roles o funciones y que ya adoptan una acción colectiva. Hay un proceso de despersonalización
y se llama pues, finalmente un injusto sistémico de organización. Esa durabilidad de permanencia, de tener una estructura mínimamente operativa que le permita cometer cierta clase de delitos y una cierta jerarquía. Lógicamente, algunos de ustedes me dirán, ¿y esa diferencia o no que podamos advertir entre la banda criminal y la organización? Bueno, si esto lo podemos llevar a lo que la Corte Suprema estableció en algunas ejecutorias, de que las bandas, mejor dicho, en el acuerdo plenario 2019, que lo que se requería ahí en la banda son actos rústicos, rudimentarios, delitos de sangre, etcétera, como la extorsión, como el secuestro y el robo, mientras que en la organización criminal, dedicado sobre todo a cometer actos sofisticados como el tráfico ilícito, no, disculpe, bueno, también creo el tráfico ilícito de drogas, sobre todo el lavado de activos y delitos de corrupción de funcionarios, pues yo creo que esas puntuaciones hay que, hay que afinarlas un poco mejor, hay que afinarlas un poco mejor para poder establecer las bases de la imputación. Creo yo que puede haber cierta vocación o permanencia en la banda también, pero me parece que en una organización criminal hay que ver una estructura de cierto grado de jerarquía, ¿no? Fíjese acá lo que es el acuerdo plenario 2019, la mayor capacidad operativa y complejidad organizacional, lo que permite activar economía legal y procesos de producción de bienes y servicios ilegales, lo que innecesariamente se colocó con la 32108, ¿no? Que prácticamente iba a reducir el marco delictual por el cual podría aplicarse la organización criminal. Existencia de un proyecto criminal que las características determina además la necesaria continuidad operativa de la modalidad de organizaciones criminales y permanencia en el tiempo. En la banda criminal, pero de menor complejidad organizativa, ahora esto se está enfatizando con la 32.138, ¿no? Creo que es, pues la 32.108 era la primera, y luego creo que es la 32.138, no si es que no me equivoco. Menos trascendente y de la delincuencia común urbana, no puede dedicar a activar, mantener negocios o economías ilegales, no puede ser una organización criminal productiva, sino simplemente despojo mayormente artesanal y violenta, esto es, de aquellas que producen inseguridad ciudadana a través de su actuación en la comisión reiterada de robos o actos de marcaje y sicariato. Eh, ¿Dónde dejamos el tráfico ilícito de drogas? ¿Organización criminal o banda? Organización criminal. Hay jerarquías, hay cierta estructura, organización de alto grado de complejidad, máxime si van a sacar tanto sustancias prohibidas al extranjero. Yo no creo que resulte aplicable la banda criminal para el tráfico ilícito de drogas, porque constituye actividades de cierto grado de complejidad al momento de poder dar lugar y rienda suelta a todos sus eslabones, a todos sus estadios y que permitan lo que realmente se quiere, es colocarlo en el mercado de consumidores y con mayor grado de ambición y codicia de llevarlo a latitudes extranjeras porque ahí va a recibir una mayor cantidad y de rentabilidad, que no olvidemos lo que habíamos sostenido al principio. El tráfico ilícito de drogas es el que al principio alimentó y dio lugar, y eso en mérito de la Comisión de Viena contra sustancias psicotrópicas, psicoactivas, etcétera, al lavado de activos, al lavado de activos. Creo que es una línea secuencial muy importante que tenemos que tomar en cuenta en este marco de una política criminal donde las reformas no han cesado y no se han paralizado. En el caso del tráfico ilícito de drogas hay nuevos procesos de adaptación en lo que es las nuevas formas de su comisión y a su vez también lo que se ve en el año 2016 en lo que es la utilización bajo finalidades terapéuticas y que es para el bienestar de la salud humana, una salud pública que realmente para mí no lo representa en realidad lo que se quiere cubrir con estas penalizaciones, sino probablemente finalidades políticos criminales de encerrar ciertos círculos y combatir eficazmente todo lo que el tráfico ilícito de drogas lleva consigo. Y que de hecho, dentro de sus modalidades delictivas, las primeras modalidades, delitos de peligro, mera actividad, pero de finalidad trascendente, que esa posesión o ese traslado, ese transporte, sea con la finalidad del tráfico. Y así engrasar las conductas típicas de favorecimiento, promoción, facilitación, que sea ya que lleve a conductas propiamente del tráfico, y así poder construir la autoría, las conductas típicas de autoría en estas ilicitudes penales que tienen una notable trascendencia criminológica que pueden ser, que pueden haber bajado un poco tal vez
pero no mucho, en mérito a la gravitancia que ha adquirido de parte de lo que es la minería ilegal. Dicho esto, a nuestros amigos de Derecho en Línea, yo agradecido con esta dadivosa invitación de ustedes. Esta y otro tipo más de material se lo voy a pasar. ¿Por qué sostiene que el 296 se encuentra presente un elemento, ya que si vemos una revisión del tipo descriptivo no se haya descrita la finalidad posterior a la mera conducta descrita de promover o felicitar, donde sí se encuentra presente este elemento de tendencia interna para obtener provecho? Eh, a ver, eso lo vemos de manera taxativa. No, está bien, lo saco de la literalidad y de la interpretación. La posesión es estupefaciente para su tráfico ilícito. La promoción favoreciendo o facilitación al consumo es mediante de actos de fabricación o tráfico. De hecho, que la primera modalidad ya cumple una materialidad mayor que la segunda, pero obviamente solamente favorecimiento o acondicionamiento de ciertas instalaciones para realizar actos de comercialización es que tenga que ser con esta finalidad, ¿no? Que ya se coloca de manera taxativa. Claro, no es obtener provecho, el obtener provecho es en el hurto y el robo, que también es una finalidad trascendente que ahí se coloca, ¿no? Pero vuelvo a reiterar, todo esto de acopiar droga, de propiciar y generar las circunstancias y todo ello que significa es para su tráfico ilícito o para su propia realización del tráfico ilícito de la promoción, favorecimiento de financiación. De una manera más concreta, Rodrigo, en el segundo párrafo. Y en el último cuarto párrafo de lo que es el tercero, disculpen, de lo que es conspiración, esa conspiración es acuerdo de voluntades de dos o más personas con cierto grado de viabilidad de cara a futuro de manera inmediata, es para favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas. También es un elemento subjetivo de naturaleza trascendente, ajeno al dolo. Tal vez no, mejor dicho, no está definido taxativamente en el primer párrafo. No sé si, Rodrigo, con esto absuelvo tu interrogante o también tu postura. No olvidemos que los elementos subjetivos de naturaleza trascendente o intensificada ajenos al dolo están generalmente cubiertos en la literalidad normativa. Pero promoción, favorecimiento, facilitación es para realizar actos típicos de tráfico ilícito de drogas. Y que la posesión es para realizar actos de tráfico ilícito de drogas. Que los actos de conspiración es para realizar actos típicos de tráfico ilícito de drogas. Por eso en ese curso de la academia dije, aparte del dolo, no olvidemos el elemento subjetivo de naturaleza trascendente. Igual si alguien quiera, Rodrigo, entonces te pido darle una lectura a lo que yo he dicho. Obviamente pues, las posturas son diversas que podemos tener sobre estas diversas instituciones, ¿no? Por ello acabo de dar lectura a la redacción normativa de estos tipos penales y está ahí colocado el elemento subjetivo de naturaleza trascendente. Muy bien, estimado doctor, agradecido por su cátedra el día de hoy referente al tráfico ilícito de drogas. Con su venia solicitamos a la comunidad jurídica si tienen alguna duda, pregunta, levantar la manito o dejar por la casilla de comentarios, como lo ha hecho el doctor Rodrigo Mendoza. Doctor, referente a si encontramos o no encontramos, valga decirlo, pues ya sea monedas dentro de un registro, le cuento más o menos para que entienda. A ver, dígame. En cierto día, un sujeto pues andaba sospechosamente por la calle. Entonces él intervino y se le encontró 61 quetes de droga, de pasta básica. En esa línea, el dictamen salió positivo, ¿no? Positivo referente pues porque pesaba 5,34 gramos, más de lo que debería ser del 5 gramos de lo permitido. Entonces, en el dictamen pericial forense de examen toxicológico de la Fiscalía, salió pues negativo, ¿no? El sarro uncrear y también para el consumo de cocaína salió negativo. Entonces, Ya. ahora tenemos un problema para formular el requerimiento acusatorio. ¿Por qué? Porque dentro de ese dictamen, como le comentaba,
eh, no se habría encontrado dentro de su registro, ya sea algunas monedas, algún elemento que pueda permitir llegar a un estándar sospechoso para formular el requerimiento. Pero sí tenemos lo que viene a ser el kilo, ¿no? Los 61 quetes, pero más ¿Dónde bien los tenían, dónde los tenía camuflados? ¿Dónde los llevaba consigo? consigo mismo en su Ya, y lo que tú más o menos, tu postura es, ¿no se le acreditó que tenía dinero de por medio? ¿Que no llevaba consigo dinero? no llevaba consigo dinero, porque estaba leyendo en el recurso nulidad 2323 que Ujú. dice que además de requerirse la sustancia encontrada en la posesión sea ilícita, es Ya. necesario descartar que no tuvo como fin propio el consumo, y ya que toda esa posesión ¿Estaban en implica, envoltorios? sí, Estaban en envoltorios. Ojo, cuando estamos hablando de ese elemento subjetivo de naturaleza trascendente para su comercialización, para su ilícito tráfico, no tiene que materializarse, ojo. O sea, basta que encuentren a la persona con la posesión, pero ahí tenemos que rodear con evidencias y pruebas periféricas que me puedan demostrar categóricamente o con una inferencia primero razonable que tenía en posesión esa cantidad de droga para su comercialización. Entonces, la pregunta que tú dices es si necesariamente para acreditar esa materialidad delictiva se requería que se le encuentren monedas o billetes. Esto quisiera decir que ya había hecho una transacción y llevaba consigo la rentabilidad de la misma, o me estoy equivocando. así es, doctor. Entonces, Pero, pero si tú le estás dando la segunda modalidad, es la posesión con fines de comercialización, no es necesario finalmente que se lleve consigo finalmente el dinero. En este recurso nulidad, creo, el que le estaba mencionando, ¿cuál era acá? Creo que tengo bastante material acá. No sé si era 778. Ah, no, este es claro, el 904-2018. Acá no se le encontró dinero a estas personas, ¿ah? No se le encontró dinero. Más son, obviamente, estas personas lanzaron del vehículo la marihuana. ¿M? Se le cayó solamente el hallazgo de una bolsa de polietileno de color negro, contenía 8 envoltorios. Al ser sometidos al análisis químico, dieron como resultado marihuana con un peso bruto de 500 gramos. A esta persona el toxicológico ha salido negativo, ¿no? claro, negativo lo que viene a ser el examen forense toxicológico. Fíjate, ahí yo con toda sinceridad pienso que no es necesario acreditar que ya cuente consigo con la rentabilidad económica que le puede haber resultado ya la negociación o la compra-venta o el expendio de la sustancia prohibida. Lo que tiene que inferirse a través de evidencias y luego de pruebas llevadas finalmente de manera periférica y corroborativa de que todo lo que se encontró allá que todas las informaciones, todas las investigaciones que se realizaron eran para inferir razonablemente que esa cantidad de droga era para venderla y no para compartirla con otras personas. Porque ahí, ¿cómo vas a construir tu sentencia? ¿A través de qué? ¿Cómo se llama? Prueba indiciaria, mi estimado amigo. Pero ¿no sería un poco débil, doctor? Tú eres el abogado, Ujú. creo que Estoy era- confiesa. ¿Ah? ¿Eres el abogado o no? No, solo soy apoyo. Estoy llevando a la No, doctora. Cristian, te puedo decir Cristian, ¿no? Ya hemos estado en contacto. Fíjate, ¿Cierto? ahí, ahí tiene que haber indicios que lleve la fiscalía y que puedan probar en su conjunto que la finalidad era de su venta, ¿no? De su comercialización. Porque ustedes, su postulación que es para su consumo, ¿no? O para compartirlo con otras personas. ¿Qué cantidad dices tú que se le encontró? 61 quetes y lo estamos llevando con el artículo 298 de Claro, mi no. compensación. Ujú. Le han imputado con el 298. Sí, se encontró O, 61 quetes que sobrepasa más del 5. o sea, sobrepasa el 299, pues. Sí, Por llega eso lo al llaman el 298. 5.34. Pero bueno, tiene que probarse la finalidad, pues. Y eso no puede ser parte de una intuición, de una corazonada. O sea, no puede decir, toda persona que lleva una gran cantidad de quetes de pasta básica gloriana necesariamente es un microcomercializador. No podemos hacer eso.
¿Me entiendes o no? Tiene que haber una fuerza acreditativa incriminatoria del elemento subjetivo de naturaleza trascendente. Ciertos contactos, registros telefónicos. Bueno, algunos, bueno, yo no sé si tendrá antecedentes, ¿no? Vinculaciones con otras personas. O sea, tiene que haber una corroboración periférica, Cristian. Periférica, ¿no? Porque ahí la labor es, a través de las evidencias y los indicios, categóricamente ir a la fiscalía para poder probar ese delito. Porque si no era como el otro. Si solamente digo, sí, se le encontró la cantidad de droga, está bien, se le encontró. Sustancias psicoactivas que el grado de pureza es bastante, cualitativamente hablando, y está la cantidad. ¿Cuál es el otro, la carga probatoria con respecto de que esa posesión de esa gran cantidad era para su comercialización? Y eso no puede pararse de una inferencia. No toda persona que lleva consigo tal cantidad necesariamente es un microcomercializador. Tiene que probarse. Tiene que haber un mínimo grado de corroboración probatoria, objetivamente hablando, que pueda tener una fuerza incriminatoria a su vez, probatoria, un estándar probatorio y decir, sí, efectivamente, esa posesión de esa droga era para comercializar y no para consumirla. Porque yo creo que puede caerse en un error al decir que a todo aquel que sobrepasa la cantidad del 2,99 es automáticamente un microcomercializador. Y con eso, Christian Mitchell, estaríamos aplicando responsabilidad objetiva por el resultado. Y Correcto, eso doctor, lo voy a tener en está. cuenta. ¿Ah? Lo voy a tener en cuenta. Es tu caso. Correcto, doctor. Igual te voy Muchas a gracias. compartir un material más que tengo sobre esto, con mucho gusto. Excelente, doctor. Muy bien. Al parecer, por parte de los doctores y doctoras, todo está conforme, doctor. ¿Algunas palabras de reflexión a modo de concluir? No, muchas gracias a Derecho en Línea, a ti, Cristian Mitchell, y a todos ustedes. Hubiese gustado escucharlos un poco más. Eh, Creo que capacitaciones de esta naturaleza son importantísimos en el país por los motivos que le dije al inicio de mi exposición, mi locución. La incidencia de incremento en una criminalidad que obviamente es significativa, como es el tráfico ilícito en sus diversas modalidades típicas, las reformas normativas que se han producido al respecto en los últimos tiempos, hay una que no recuerdo ahorita, porque hay una de ellas, y lo otro es el nivel jurisprudencial y la vinculación que tiene el tráfico ilícito de drogas con el crimen organizado. Vuelvo a reiterar, para mí el crimen organizado, disculpen, el tráfico ilícito de drogas es la ilicitud penal que llevó consigo la aparición de las grandes organizaciones criminales. Y a su vez el tráfico ilícito de drogas es el delito que apareció como la primera ilicitud que alimenta el lavado de activos. Y ya saben ustedes la historia. O sea, combatir el tráfico ilícito de drogas puede significar también a su vez combatir el lavado de activos, que es uno de los grandes flagelos que arrastra nuestras economías, no solamente la peruana del mundo, en los últimos tiempos. Excelente, doctor. Bueno, ya con ello estamos concluyendo la sesión. Quedamos muy agradecidos y estamos en contacto para próximos eventos. Por supuesto, yo agradecido y a todos ustedes y te voy a enviar más material que yo pueda tener. Gracias, Frank, gracias, Nicole y todos los que están acá presentes. Y les deseo el mayor de los éxitos y que sigan siempre en este derrotero, en este camino permanente e incesante de la capacitación con instituciones como Derecho en Línea. Gracias, Cristian. Muy agradecido. Un fuerte Muy abrazo a todos amable. ustedes. Muy amable, doctor. Con permiso. A ustedes, muchas gracias. Les agradezco.